cosas que me preocupa es cuánto del mundo, cuánto de la cultura de este mundo hay en nosotros. Y a veces me asombro y me molesta y me duele que a veces compruebo con dolor que hay más de lo que debería, hay más de lo que a veces pensamos, cuánto del mundo está metido en la iglesia, pero es que la iglesia somos personas, la iglesia somos cada uno de nosotros, es la suma de todos nosotros, los que han nacido de nuevo, los creyentes, los que han aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, somos la iglesia. Y yo compruebo año tras año como, por ejemplo, en estas fiestas de Navidad, lo que menos brilla es Cristo, honestamente. Y muchas veces, incluso en las propias familias cristianas, lo que menos brilla es Cristo y lo que más abunda es el exceso de comida, de bebida, de regalos, de compras, de todo esto que podríamos llamar el brillo de este mundo. Porque si en verdad estuviéramos celebrando el nacimiento de Cristo, pues estaríamos con el gozo de la salvación, no con el gozo de nada. El otro día, por ejemplo, comprobé una persona que en las redes sociales un día pone un versículo de la Biblia y que Yahweh te bendiga y no sé qué, y al día siguiente está tomando las uvas de la suerte. Y uno dice, pero ¿eso qué es? ¿Qué será? ¿Por pasarlo bien? ¿Será que realmente cree que ahí va a tener suerte para este año? Todavía hay muchos que conservan esos ritos de suerte, de empezar el año haciendo determinadas cosas, porque creen que de esa manera se va a atraer la suerte. Todo eso pertenece al mundo del ocultismo, de la brujería. Dios lo detesta. Y quiero recordaros una vez más que en verdad el año bíblico no acaba de comenzar. Lo que acaba de comenzar es el año civil, es el año del calendario occidental. Y está bien, y ahí estamos, y nuestros calendarios civiles se rigen por esa forma de contar el tiempo, pero que no perdamos de vista que el año bíblicamente comienza en el mes de Abib. Alguno dirá, el mes de Abib no aparece en el calendario. Claro, en nuestros calendarios no aparece el mes de Abib. Ahora estamos en el mes de enero, ¿verdad? ¿Sabes de dónde viene el nombre enero? El nombre enero, como prácticamente todos los nombres en castellano, en español, todos los nombres de los días de la semana y de los meses del año, casi todos proceden de la mitología romana. El mes de enero viene de un dios que se llamaba Jano, Janeiro, y de ahí viene el nombre de enero. El dios Jano, aquí tenemos una foto, es un dios que está representado por dos caras. Una mira al pasado y otra mira al futuro. Y es un dios que usaban los romanos para las transiciones, cuando querían terminar una guerra y empezar un periodo de paz, por ejemplo, finales y comienzos. Y lo empezaron a usar también como para el final del año y el comienzo del año. Por eso tiene dos caras. Una cara mira al pasado, otra cara mira al futuro. Y de ahí viene el nombre de enero. Es parte de la mitología, parte de la idolatría que había en el Imperio Romano. Bueno, solamente os comento esto como algo de historia, pero para que entendamos que casi todo en el mundo está contaminado por lo que el diablo ha conseguido introducir en la cultura del ser humano. Casi todo, prácticamente todo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener un cuidado muy intenso en vigilar que todas esas cosas, que no nos podemos abstraer de ellas porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo, pues tenemos que tener cuidado que no se nos impregnen hasta el punto de olvidarnos de la forma y de la cultura de Dios para nuestra vida. Entonces, si Dios dijo en Éxodo capítulo 12
que el principio del año era ese, y cuando lo está diciendo era el día 1 del mes de Aviv. Este año 2022, para nosotros el 1 de Aviv cae el 2 de abril. No tiene nada que ver Aviv con abril, ¿vale? No, otras veces cae en marzo, no, depende del encaje que tiene el calendario bíblico con el calendario gregoriano. 2 de abril. El 2 de abril, a la forma de contar el tiempo de Dios, comienza un año nuevo. Un año de 12 meses con 30 días cada mes. Esa es la forma de contar de Dios. Nosotros como personas espirituales lo que tenemos que estar es mirando atentamente a la forma que Dios ha dicho que contemos el tiempo. Porque si no lo hacemos, fácilmente podemos despistarnos y caer en una vida en la cual no nos enteramos de nada de lo que Dios está queriendo hacer. Y creo que el tiempo que estamos viviendo, estaremos todos de acuerdo que es un tiempo muy crítico, es un tiempo donde están sucediendo cosas, el mundo ha cambiado muchísimo en 2 años, está habiendo cambios delante de nuestros ojos que vamos a ver un poco más adelante la profundidad que han tenido esos cambios. Por ejemplo, en estas Navidades, que la mayoría de las familias se suelen juntar, pues ha habido muchas familias que no se han juntado. ¿Por qué? Por miedo a un virus, por miedo a que prácticamente los vecinos o los demás te llamen criminal por juntarte con tus padres o con tus abuelos, porque eso es lo que se está viendo hoy en día, ¿o no? O sea, yo hablo por lo que he visto cerca de mi familia de sangre, que hay muchas que no se han querido juntar, no se han querido juntar. ¿Por qué? Porque tenían miedo. No, porque si contagiamos, porque si tal, porque si los abuelos, porque... Y claro, uno se da cuenta que están consiguiendo destruir algo tan básico, tan elemental, que está en los cimientos de la civilización, que es el afecto fraternal, el afecto entre padres e hijos, hermanos, ese calor de la familia, que es al fin y al cabo el diseño de Dios. La familia que vemos en la tierra, padre, madre, hijos, es el mismo diseño del cielo, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Y lo que está ocurriendo bajo el prisma de la salud y de la seguridad, y etcétera, etcétera, pues está consiguiendo minar el afecto fraternal entre las familias. Y parece una tontería, y uno dice, no, pero el año que viene ya estaremos bien, y eso es lo que anhelan muchos, y algunos hasta lo declaran y lo profetizan, pero ya el año pasado se dijo lo mismo, si os acordáis. En diciembre del año 2020, ya se dijo que en diciembre del 2021, como tendríamos las vacunas y tendríamos toda clase de artefactos y tecnología y medicina y ciencia, pues ya estaríamos bien. Y no estamos bien. Ahora se empiezan a oír voces que esto es el fin, el principio del fin de la pandemia. Pero yo quiero repetiros la estrategia que está detrás de todo esto para que no lancemos las campanas al vuelo. No quiero desanimar a nadie, pero mi percepción personal es que cada vez que nos han dado un respiro en esta pandemia y cada vez que nos han dicho, qué sé yo, tenemos la vacuna, entonces ahora ya va a haber menos restricciones, tenemos muchas vacunas diferentes, entonces ahora ya se va a acabar esto, llegó el verano y parecía que había dejado de existir el virus y ya todo el mundo estaba contento, planificando viajes, haciendo un montón de planes, y vino otra ola. Y yo creo que esa es la manera en que van a estar moviéndose las cosas en todo este tiempo, hasta que el Señor vuelva. Cuando el ser humano experimenta que va a tener un respiro, que va a tener un desahogo, que por fin parece que las cosas vuelven a la normalidad, pues vendrá un nuevo hachazo, vendrá un nuevo golpe a la moral, al ánimo de las personas. Y eso hace que las personas vayan entrando, cada vez más personas, en depresión, en una falta de esperanza impresionante, en suicidios que se han disparado en los últimos 2 años a niveles nunca antes vistos. Se habla poco de esto en las noticias, pero está sucediendo.
Y esa va a ser la forma. Ahora, yo lo digo para que no estemos tan esperanzados en que esto se va a terminar y entonces ya vamos a volver a la normalidad. Y no soy una persona pesimista, pero yo trato de encajar las cosas en lo que dice la palabra de Dios y creo más bien que las cosas se van a ir enrareciendo cada vez más. Hemos visto en los últimos 2 años cómo muchos cristianos han tirado la toalla, como muchos cristianos se han desalentado, han dejado de congregarse, se quedaron con las transmisiones online creyendo que así podrían seguir alimentándose. Y las transmisiones online fueron un remedio para un momento muy puntual, pero no es el plan de Dios. De la misma manera que nosotros necesitamos el calor de nuestras familias, necesitamos los cristianos estar juntos unos con otros. Y necesitamos servirnos unos a otros y orar unos por otros. Por eso es terrible y los cambios que están sucediendo a nivel social y a nivel de iglesia todavía no hemos visto el alcance que tienen. Pero no podemos quedarnos simplemente con una visión pasajera y superficial de las cosas. No, está habiendo cambios profundos, está habiendo una transformación, está habiendo una preparación para que cuando el anticristo tenga que tomar todo el protagonismo que está profetizado que va a tener, pues haya muchas cosas que ya son normal, que ya parecen totalmente normales. Y nosotros tenemos que tener más bien una mirada crítica. Entonces, esto de las Navidades, pues para mí siempre ha sido como un periodo raro, donde muchos oran menos, muchos se congregan menos. Hoy, por ejemplo, aquí debería haber algunas personas que seguramente están en su casa. Quizá han dormido mal o se han acostado más tarde de lo que sería prudente y no están aquí. Nuestros hijos pequeños, ahora que ya no están aquí, los emborrachamos de regalos y los hacemos el centro de todo y les hacemos creer que merecen todo. Y vienen los regalos de Reyes y les decimos, ¿te has portado bien? Entonces tienes regalos. ¿Y sabes qué estamos haciendo con esa mentalidad? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿te has portado bien? Tienes regalos. ¿Te has portado mal? Tienes menos regalos. Les estamos anulando el concepto de la gracia de Dios, el concepto de la salvación gratuita de Dios, que no es por portarme bien, es a pesar de haberme portado mal, simplemente porque tengo que reconocer. Entonces tengamos cuidado en nuestra manera de manejar la Navidad, de manejar estas fiestas, porque muchas veces, con dolor lo digo, veo que nos sumergimos en el río del mundo y hacemos exactamente igual que la gente que no tiene temor de Dios y que no tiene en consideración a Dios para nada. Entonces vamos a sacudirnos de todo eso. Estamos en el mundo, no somos del mundo, y como el Señor le dijo a sus discípulos, aún el polvo del mundo lo tenemos que sacudir de nuestras vidas, porque sin darnos, casi aunque no queramos, ese tipo de cosas se nos van adhiriendo y nos vamos viendo de alguna manera afectados. Seamos sobrios, seamos atentos, estemos atentos y vamos a despejarnos de toda esta ensoñación. Tú sabes que, mira, las Navidades, y lo he podido comprobar en estas Navidades específicamente porque he visto varios casos cercanos. Las personas mayores sufren muchísimo en la Navidad, porque en Navidades se acuerdan de todos los que no están, de todas las personas que ya no están con ellos. Y eso es algo muy, muy palpable. La gente empieza a tener como una nostalgia rara, como una cosa ahí que les pone tristes, cuando debería de ser motivo de alegría en todo caso, si en verdad estuviéramos celebrando el nacimiento de Cristo. No hay ninguna parte en la Biblia que nos mande a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero si tuviéramos que
ubicar el nacimiento de Cristo relacionado con los planes de Dios en algún sitio sería en la fiesta de tabernáculos. Imagínate, nada que ver con diciembre. Sería más bien septiembre, octubre. Y cuando llegue septiembre, octubre y llegue el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que sí es una fecha marcada por Dios en el calendario, pues podremos hablar del nacimiento de Cristo. Pero más que el nacimiento de Cristo, el hecho puntual del nacimiento de Cristo, podremos hablar de para qué vino Cristo. Porque honestamente, el nacimiento de alguien hoy, mira, hemos presentado a Noa, y Noa es una bebé y no sabe todavía nada de para qué está en este mundo. Lo importante en la vida de Noa será que crezca y se desarrolle como una persona responsable, temerosa de Dios y que aprenda a darle gloria a Dios. Si no, su vida pasará totalmente desapercibida en la historia de la humanidad. Valga este pequeño paréntesis antes de empezar el tema de hoy y antes de meternos en este estudio que creo que nos va a llevar varias semanas, si Dios lo permite y si Dios no altera el rumbo. El título de la predicación de hoy es Tengo que luchar. Tengo que luchar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo juntos. Dice así, 14 al 16. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Me decía una persona en estos días que está tratando de evangelizar a su familia y dicen, es que me dicen que estoy loco. Bueno, eso concuerda exactamente con lo que dice Pablo aquí. Para el hombre natural es aquella persona que no ha nacido de nuevo del Espíritu. Es decir, su parte espiritual está muerta. Sabes que nosotros somos tridimensionales, tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Si una persona es una persona natural, como la etiqueta aquí Pablo, quiere decir que es una persona que su espíritu está muerto. No tiene comunión con Dios, no puede discernir las cosas de Dios. No tiene, para él las cosas de Dios son locura, es una sin razón, es algo fuera totalmente de lugar. Dice que no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual, la persona espiritual, ¿cuál es? La persona espiritual, en principio, es aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sufrido la regeneración, ha sido regenerado, nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Cuando hablamos de juzgar, no hablamos de emitir una sentencia y declarar a alguien culpable o a alguien inocente. No, está hablando de discernir. Ese juicio de la persona espiritual es un discernimiento. Es una persona que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que cuando acontecen cosas a su alrededor, no está mirando simplemente con los sentidos, sino que entiende las cosas espiritualmente, las sabe encajar dentro de la palabra de Dios y dentro de los planes de Dios. Entonces el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si a ti te dicen estás loco, si a ti te dicen eres un insensato, que haces tanto tiempo en la iglesia, etcétera, etcétera, a ti eso en principio te tiene que dar igual, porque tú encajas eso en un grupo de gente que como no tiene a Cristo, como no son espirituales, como no han nacido de nuevo, es evidente que lo que tú hagas no lo saben ubicar correctamente. Por eso, aunque te duela, por ejemplo, yo cuando me convertí, mi familia me dijo que estaba en una secta. Cuando yo empecé a venir a la iglesia con 24 años, mi familia empezó a decirme que yo estaba en una secta, que me habían comido el coco, que me iban a robar el dinero, que yo estaba desperdiciando mi vida, que yo había cambiado, y empezaron a decir una cantidad de cosas que a mí me dolían porque era mi familia, pero cuando yo leo esto digo, claro, es que ellos están viendo algo que no lo pueden entender.
Y por más que yo quería explicarles el gozo de la salvación y que ellos también podían tenerlo, yo me sentía como golpeándome contra una pared, como es imposible que lo entiendan. Y eso me generaba una impotencia, me generaba una tristeza impresionante, porque yo quería que ellos tuvieran lo que yo tenía, pero ellos lo veían totalmente cambiado, totalmente al revés. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que una persona que ha nacido de nuevo puede entender las cosas como Dios nos las está entregando y revelando. Tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros estamos capacitados por Dios sobrenaturalmente para poder entender los planes de Dios, las obras de Dios, los tiempos de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios demanda de mi vida en este momento, para oír la voz de Dios, para entender lo que Dios está planeando y planificando. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que hay un mundo espiritual. Y no todos son demonios, quizá hay dos extremos, a veces lo vemos en los cristianos. Hay algunos que piensan que todos son demonios, todo es culpa del diablo. Todos los problemas en las familias, todos los problemas en la iglesia, todos los problemas en la sociedad son causados por el diablo, y entonces hay que andar reprendiendo demonios por todas partes y hay que andar expulsando demonios por todas partes, y todos son demonios. Pero si yo me como un aguacate caducado, al día siguiente voy a tener diarrea. Y yo no tengo que reprender a ningún espíritu de diarrea, o de gastroenteritis, o de enfermedad. Simplemente tendré que reposar, tomarme un poquito de suero, de alguna cosita suave, y dejar que mi organismo vuelva al equilibrio, porque yo mismo me he provocado ese daño. Ahora, hay otro extremo, que no sé si es mejor o peor, yo creo que los dos son malos, y es el de aquellos cristianos que nunca han entendido la guerra espiritual, la batalla espiritual o el mundo espiritual, y todo lo que ellos hacen lo filtran por los sentidos. Lo que veo, lo que oigo es lo que cuenta, pero no tienen ese matiz espiritual de discernimiento, de entender espiritualmente lo que está ocurriendo. Y al fin y al cabo nosotros lo que necesitamos es un equilibrio. Necesitamos entender qué es lo que está pasando. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, vemos un caso donde los discípulos precisamente están siendo enseñados por Jesús para practicar qué acontecimientos de la vida son naturales y cuáles son espirituales. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto es una pregunta que nos enseña que en la cultura bíblica, la cultura del pueblo hebreo, ellos asociaban frecuentemente la enfermedad con el pecado. El pecado produce enfermedad. Y ciertamente hay enfermedades que son producto del pecado. Muchas de ellas son producto del pecado, de la maldición, de vivir separados de Dios. Pero en este caso, Jesús les responde, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino que este nació ciego para que el poder de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Como que Dios permitió que esa persona naciera ciega porque sabía que un día se iba a encontrar con Jesús y Jesús iba a poder demostrar el poder sobrenatural de Dios, y la gente diría: aquí está el reino de los cielos, aquí hay algo. Era para poder dar un testimonio. Entonces, por ejemplo, Noah, si Noah tiene una mala noche y empieza a llorar, los que hemos sido padres sabemos que eso es aterrador, que eso es como: niño, cállate ya, duérmete, y ya uno no sabe qué hacer y el bebé está llorando. Entonces, ¿qué hacen los papás? ¿Se ponen a reprender un espíritu? Bueno, quizá lo primero será mirar si el pañal tiene caquita,
Porque si el pañal tiene caquita, pues no es ningún espíritu, es que el bebé le molesta la caca. Habrá que limpiarle, asear, cambiar el pañal y lo normal será que en ese momento el bebé ya quede más relajadito y se duerma. Ahora, si tú pruebas lo natural y aún así el bebé sigue sin dormir, quizá te toca entender que hay algo espiritual que está ocurriendo. Y a veces nosotros hemos comprobado que esto es así. Y el bebé está llorando y uno le da el pecho y le saca los gases y le cambia el pañal y le frota la tripita y todo. Y el bebé sigue llorando, pero ya uno nota que es un llanto diferente. Y uno lo nota ¿por qué? Es algo del espíritu. Es algo del espíritu. Y muchas veces hemos visto cómo al orar por un bebé y liberarlo de algún espíritu opresor, de algún espíritu de insomnio, de algún espíritu de terror nocturno, qué sé yo, y ese bebé en un momento se queda plácidamente dormido. Entonces, es cuestión de ir probando, es cuestión de ir siendo entrenados. No todo es natural, no todo es espiritual, no siempre tengo que enfocarme en lo natural y no siempre tengo que estar echando demonios. Es cuestión de entrenamiento y es cuestión de entender que sí hay un mundo espiritual y que en algunos casos nos va a tocar luchar, nos va a tocar pelear. Y a lo largo de estas semanas vamos a ir entendiendo un poco más acerca de la guerra espiritual. Vamos a ir entendiendo cómo está organizado nuestro enemigo, qué pretende, cómo podemos nosotros luchar, con qué armas contamos, con qué armas cuenta nuestro enemigo. Vamos a ir metiéndonos un poco en esto porque es necesario que este año 2022 nosotros peleemos nuestras batallas de fe. Peleemos para no ser sobrepasados por ninguna ola de desánimo, de pánico, de terror. Es impresionante el miedo que hay en la gente. El miedo ha calado tan hondo en la gente, tan hondo, tan profundo, es impresionante. No podemos dejar nosotros que ese miedo, que pudo haber empezado como algo natural, hay un miedo, hay una parte del miedo que es natural, que es prudencia que Dios ha puesto en nosotros. Tú ves un león y no te acercas, tú dices, más bien, me retiro, con cuidado de que no se emocione el león y que no le entre hambre. Pero hay una parte del miedo que ya pasa a ser espiritual. Es cuando el miedo ha conseguido anular mi fe. Y entonces viene un espíritu de miedo y me atenaza por completo. Y me bloquea por completo. Y ya no me muevo por fe. Ya me muevo es por el miedo. Aún hay oraciones que nosotros podemos hacer que no son oraciones de fe, son oraciones de miedo. Son oraciones porque tengo miedo. Y lo que estoy es nervioso, pero no son oraciones de fe. Nosotros necesitamos revelación, entonces, para entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Como necesitaron revelación los discípulos del Señor cuando estaban preguntando quién pecó, este o sus padres. Ellos no sabían, solamente veían una persona ciega de nacimiento. Y automáticamente dijeron, esto es producto del pecado, esta enfermedad producto del pecado. Pero Jesús les dijo, no, os falta revelación. Esto es para que las obras de Dios se manifestasen. Esto estaba previsto por Dios. Necesitamos revelación porque la vida cristiana, todo es por revelación, no es por conocimiento. Necesitamos, cuando yo me dispongo a creer y obedecer, no solo creer, cuando yo me dispongo a creer y obedecer, entonces Dios me va a ir revelando más y más cosas. Si alguno aquí está pensando que conoce poco a Dios, que tiene poca revelación, lo que tú tienes que mirar es tu nivel de obediencia. Todos los que estáis aquí tenéis fe, por eso estáis aquí hoy sentados, por eso estáis allí en casa conectados viendo la predicación. Los que estáis aquí y habéis venido hoy aquí, tenéis fe. Tenéis la fe suficiente para salvaros. Tenéis la fe suficiente para entender que de parte de Dios hay cosas que tenéis que recibir. Si yo tengo poca revelación, entonces lo que tengo que mirar no es mi nivel de fe,
el nivel de fe no es tan importante. En una ocasión los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, queremos tener más fe. Y el Señor les dijo: eso no es importante. Si tu fe fuere como pequeñita, como una semilla de mostaza, sería más que suficiente para hacer eventos sobrenaturales. No es importante el tamaño de tu fe. Tu fe va a ir creciendo, perfeccionándose y madurando en la medida en que obedezcas a la fe. La fe viene por el oír la palabra. ¿Qué palabra? La del telediario, la de los tragacionistas, como dice alguno. La fe viene por oír la palabra de Dios, y cuando la pongo en práctica, esa fe se consolida, se hace fuerte, es como un cimiento que se endurece, y entonces puede venir más revelación para seguir creyendo y para seguir obedeciendo. Si tú crees que conoces poco de Dios, que tienes poca revelación, tienes que revisar tu nivel de obediencia, tu grado de obediencia. Una cosa es creer, que nos dice el Señor que los demonios también creen. Imagínate, los demonios creen, pero no obedecen. Son contrarios a Jesús, son contrarios a Dios. Si yo quiero tener más revelación, yo necesito obedecer más. Piensa en esto, por favor. La próxima vez que tú te encuentres orando y le digas a Dios: Señor, dame más fe, ya Dios te tiene la respuesta a esa oración: obedéceme más. ¿Cuánto sabes hoy de la palabra de Dios? ¿Has hecho el conéctate? ¿Has visto lo básico de la vida cristiana? Obedece eso, obedece eso, obedece lo básico, y vas a ver cómo Dios te va a dar más revelación para que sigas obedeciendo y creciendo, obedeciendo y creciendo. Aún incluso recibir a Cristo tiene que ser absolutamente por revelación. Nadie puede conocer a Cristo por cultura, por conocimiento. Tiene que ser por revelación. No hay otra manera. Dice en Mateo 16, versículo 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Con letra mayúscula, se está refiriendo al Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que fue Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta a sus discípulos. Y me encanta esto porque Jesús, en su manera de enseñar, utiliza muchas preguntas. Muchas preguntas. A mí me gusta hacer preguntas. Y veo que Jesús hacía preguntas a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta muy concreta, muy directa. Vosotros, discípulos que me estáis siguiendo, que venís conmigo, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que sabemos que era impulsivo, ¿verdad? Era el que siempre primero abría la boca, el que primero saltaba de la barca, el que primero decía yo. Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, que era una persona espiritual cuando estuvo aquí en la tierra, él supo por revelación que lo que Pedro había dicho no era algo aprendido de memoria, era algo que le había sido revelado por el Padre, había sido dado del cielo a él. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Valga aclarar, porque en el mundo católico se considera que lo que está diciendo Jesús a Pedro es que él era el primer papa, porque Pedro, en griego la palabra Pedro es como piedra, y lo que Jesús está diciendo, para que lo entendamos y aclaremos este versículo, no es que sobre esta roca se está refiriendo a Pedro, sino sobre la verdad que Pedro había declarado de que Jesús era el Cristo. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. La iglesia nunca puede estar edificada sobre personas.
El fundamento es Cristo. La roca es Cristo. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo, Pedro, la declaración que tú acabas de hacer, la confesión que tú acabas de hacer, que yo soy el Mesías, sobre esa roca yo voy a construir, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, escucha, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos una primera referencia a la guerra espiritual, a la lucha espiritual. Está la iglesia, fundamentada en Cristo, edificada por Cristo, es el cuerpo de Cristo, es parte de Cristo, la novia de Cristo, y tenemos las puertas del Hades representando al infierno, representando a las fuerzas del mal. Dice, no prevalecerán contra ella. La iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia del Señor, es vencedora sobre las fuerzas del mal, pero no por la iglesia misma, sino porque es Cristo el que ha vencido. Dice, versículo 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, un principio al que volveremos más adelante en este estudio, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Este es un principio muy importante para la guerra espiritual, no me voy a detener hoy en él. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de dos realidades. Por una parte la tierra, donde está la iglesia en este momento. La iglesia está en la tierra, pero habla de los cielos. Explicaremos también otro día por qué habla de la palabra cielos en plural. Cuando tú lees en Génesis la creación, ahí en Génesis 1 ya se habla de los cielos en plural. Y se habla de más de un cielo. Si hay los cielos es porque hay más de uno, pero se habla de la tierra, una sola. Los cielos en plural. Hablaremos de eso y vamos a aprender sobre eso también, pero no es el tema de hoy. Solamente para que entendamos que todo lo que vamos a hablar sobre guerra espiritual, sobre lucha espiritual, sobre liberación, sobre batallas espirituales, tú lo tienes que recibir por revelación. No es conocimiento, no es simplemente teoría. He orado y me gustaría que todos los que estáis escuchando orarais para que el Señor os revele el mundo espiritual, para que el Señor os revele cómo se mueve el mundo espiritual. Y dentro de nosotros, como ya hemos visto antes, tenemos una parte espiritual. Y eso quiere decir que estamos capacitados para esa guerra espiritual. Y estamos llamados, toda persona que ha nacido de nuevo, que pertenece a la iglesia de Jesús, toda persona va a tener batallas espirituales. No se trata de si voy a tener o no, se trata de cuándo vas a tener esas batallas, se trata de cómo vas a pelear esas batallas, se trata de cómo vas a salir de esas batallas, a quién le vas a dar la gloria, pero vas a tener batallas espirituales. Y hay una tragedia en muchos cristianos y es que nunca han querido enfrentar batallas espirituales. Todo lo que quieren es la parte glamurosa de la vida cristiana, la parte de la iglesia, la parte de las relaciones, la parte del amor, y eso está muy bien y es muy bonito y es parte de lo que Dios nos entrega y nos regala, pero hay una realidad y es que tenemos que enfrentar batallas espirituales y las vamos a tener que enfrentar, familia. Y esta serie de predicaciones es para que asumamos que tenemos luchas por batallar y que las vamos a tener que batallar. Marcos 9, versículo 14. Vamos a leer varios pasajes de la Biblia donde vamos a ver claramente la manifestación del mundo espiritual en la tierra. Dice Marcos 9, del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo hacia él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Fíjate que para el pueblo hebreo el tema espiritual era algo muy cotidiano. Ellos sabían
Sabían que había espíritus de enfermedad, espíritus inmundos, espíritus de toda clase que afectaban a las personas. Aquí surge una pregunta: ¿puede un espíritu inmundo afectar a un cristiano? Hablaremos de eso, pero la respuesta es sí. Nos puede afectar en dos de nuestras tres partes. Acuérdate que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Terminando esta predicación te voy a enseñar que nuestro espíritu no puede ser afectado por un espíritu inmundo ni por un espíritu de ninguna clase de Satanás. Pero nuestro cuerpo y nuestra alma sí pueden ser de alguna manera afectados, condicionados, oprimidos. ¿De acuerdo? Dice, tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y mi hijo se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Durante mucho tiempo yo pensé que estaba hablando a sus discípulos aquí. Y Jesús diciéndole a sus discípulos: oh generación incrédula, que no habéis podido echar a ese demonio. No, está hablando al demonio. Está hablando al espíritu que estaba en esa persona. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Está hablando al demonio que entraba en ese chaval. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Una de las cosas que hace el enemigo de nuestras vidas, esos espíritus que oprimen a la gente, es hacer un show, hacer un montaje para impresionar nuestra parte almática, para que nos asustemos, para que pensemos: uy, este tiene mucho poder, este tiene mucha jerarquía, con este no me meto. Y es una de las estrategias que usan algunos demonios, algunos espíritus. Quieren impresionar incluso a los creyentes para que se asusten y desistan en su batalla espiritual. Dice que Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Imagínate, desde niño. Por eso los padres a veces tenemos que usar con nuestros hijos la liberación. Tenemos que liberar a nuestros hijos cuando vemos que están codiciosos, perezosos, egoístas, envidiosos, cuando los vemos que no están interesados por las cosas de Dios. ¿A qué esperas? Tienes que liberar a tu hijo. Y es algo que tienen que hacer los padres. Y a lo largo de estas predicaciones espero que aprendamos un poco más sobre esto. Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, imagínate. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí ese hombre se está humillando. Y te voy a decir algo más: las batallas espirituales las pierden los orgullosos y los humildes las van a ganar. Este hombre estaba humillándose: Señor, estoy desesperado, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿cuántos de nosotros diríamos que este hombre tenía una fe descomunal? Más bien su fe era como el granito de mostaza, ¿verdad? Estaba el hombre diciendo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Él había oído que Jesús, que sus discípulos echaban demonios, y el hombre se acercó con su hijo. O sea, tuvo la fe para acercarse a Dios. No tenía fe para él mismo echar un demonio. No tenía una gran fe. Lo importante no es el tamaño de tu fe, es tu nivel de obediencia. Hay gente que sabe que tiene que acercarse a Dios y no se acerca por orgullo. Hay gente que tiene que pedir ayuda y no la pide por orgullo. Están perdiendo la batalla. Esos están oprimidos. Dice, al que cree, todo le es posible. Y Jesús no dice al que cree con una fe inmensa. No, le dice al que cree. Es que la vida del cristiano es por revelación, es por fe. No hay nada más, no son cursos,
no son conocimientos, no es experiencia, es fe. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él estaba diciendo, creo, pero lo justito. Ayúdame, Señor, aunque creo muy poquito, pero ayúdame. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay algunos estudiosos que creen que esta frase final en verdad no la dijo el Señor Jesús, sino que fue anotada en algunas traducciones por algún escriba. No importa, yo sí creo que una persona que ora y ayuna está en mejores condiciones y más entrenada para echar demonios. Entonces, independientemente de eso, sí que puede aplicar perfectamente. Entonces, el punto es que no nos dejemos impresionar de los aspavientos y las cosas exageradas que un demonio pueda llegar a hacer en nuestras vidas. Es una de las estrategias que el enemigo usa. Hace unos 2 meses, Natalia tuvo una gastroenteritis muy fuerte y yo la tuve que llevar al hospital porque estaba vomitando y no paraba de vomitar. Ella tiene una cosa que desde niña, ¿verdad? Cuando ella vomita, su cuerpo sigue vomitando. Aunque ya haya echado todo, su estómago sigue haciendo el empeño de vomitar y eso es muy incómodo, muy doloroso, se debilita. Entonces tuvimos que ir al hospital para que le pincharan algo y eso le cortó automáticamente las náuseas y se mejoró. Eso fue hace como 2 meses. Cuando yo estaba preparando este tema, pues entendí el viernes, el Señor me habló para empezar esta serie y yo estaba preparando todo. Y esta mañana temprano, cuando Natalia se despertó, me dice, estoy muy mal, estoy que me mareo y tengo ganas de vomitar. Y yo automáticamente recordé lo de hace 2 meses. Dije, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, yo entendí que era un ataque espiritual y oré por ella. Le di también un medicamento que la otra vez no sirvió absolutamente para nada y tuvimos que ir al hospital. Entonces, oré por ella. Reprendí demonio de enfermedad. Reprendí varias cosas ahí. El resultado fue que ella ha estado hoy aquí y está bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Puedes bailar un poco? Yo creo que era un ataque espiritual. Evidentemente había una manifestación natural. Ella tenía ganas de vomitar. Ella se sentía mareada. Eso era muy real. Pero eso era una percepción natural de las cosas. Entonces, yo entendí por el Espíritu que era algo demoníaco que estaba sucediendo. Porque ella ayer hizo deporte, ayer se acostó como una rosa, estaba perfectamente. Todos comimos lo mismo, no hubo ningún otro miembro de la familia que tuviera algún síntoma parecido. Entonces, entendí que era algo espiritual y decidí orar y reprender ese demonio. Y la prueba es que ella está perfectamente. Entonces, va a haber momentos donde nosotros tenemos que enfrentar situaciones y esas situaciones son provocadas por espíritus inmundos. Y tenemos que estar muy atentos para saber qué está pasando y no enfocarnos solo en lo natural. Tienes que saber que los demonios son personas. Los demonios son seres. Pero son personas que no tienen cuerpo, pero son personas como tú y como yo. Son capaces de hablar, son capaces de intimidar, son capaces de ejecutar acciones. Y mi teoría, esto es una teoría muy personal, pero yo creo que para que un demonio pueda desplegar su trabajo en la tierra,
necesita habitar en un cuerpo. ¿Y por qué creo eso? Porque cuando yo leo Génesis, veo que Dios le dio al ser humano, a la raza humana, le dio la capacidad, la autoridad de habitar la tierra. Al ser humano se le dijo, tú eres el dueño, o más bien el administrador, tú eres el que va a sojuzgar la tierra, tú eres el que va a administrar, tú eres el encargado, a ti te doy dominio sobre la tierra. Nunca vemos que a los espíritus inmundos, que a los ángeles se les diera como dominio la tierra. Los ángeles habitaban en el cielo. Ya hablaremos en qué parte de esos cielos que nos habla la Biblia. Pero vemos que el ámbito, el lugar que le corresponde al ser humano es la tierra. Entiendo yo, y esta es una teoría personal mía, entiendo yo que en la tierra todo el que quiera operar de alguna manera tiene que ser con un cuerpo. Por eso Jesús tuvo que venir y encarnarse y tuvo que nacer de una mujer. Porque para operar en la tierra tiene que ser en un cuerpo físico. Y por eso creo que los demonios van a tratar siempre de estar habitando en los cuerpos de las personas. Algunos estudiosos de demonología dicen que los espíritus habitan en nuestro estómago, en todas las cavidades torácicas, toda esta cavidad torácica, por decirlo de alguna manera. Bueno, puede ser. Y de hecho muchas veces hemos comprobado que cuando un espíritu sale de una persona puede haber algún tipo de manifestación, eruptos, gases, ruidos, gemidos, etc. Independientemente de eso, yo lo que creo es que para que un espíritu inmundo pueda ejecutar planes en la tierra, tiene que habitar en una persona. Y tiene que estar dentro de una persona. En Lucas 8:26 al 32 encontramos un pasaje bien interesante. Dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, estaban Jesús y los discípulos en una barquita y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado, desde hacía mucho tiempo. En los otros evangelios nos dice que eran dos, aquí nos dice uno. Bueno, viene este endemoniado, dice que no vestía ropa, no tenía una casa, no tenía una vivienda, sino que vivía entre los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Te recuerdo que una de las estrategias de los espíritus es llamar la atención. Quieren como desconcentrar a la gente, quieren asustar, quieren impresionar, para que los creyentes, los cristianos, que tienen autoridad y poder sobre esos demonios, se queden como un poquito fuera de lugar. Pegó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahí vemos claramente que los demonios saben reconocer a Jesús. Lo temen, lo reconocen, saben la autoridad que tiene. Te ruego que no me atormentes, le decía el demonio. Ahora, ¿cómo estaba hablando el demonio? A través de la boca de ese hombre gadareno. Estaba usando las cuerdas vocales, los labios, la lengua de ese hombre gadareno. Te ruego que no me atormentes, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Dice que le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los desiertos, a ir a lugares desiertos. Eso nos habla también de que una persona, cuando tiene un espíritu inmundo dentro, puede llegar a tener habilidades físicas sobrehumanas, más fuerza de lo común y algún tipo de manifestación sobrehumano. Esto no nos tiene que dar miedo, simplemente tenemos que saber que puede ser así, pero no para que tengamos miedo, porque como vamos a ir aprendiendo, nosotros tenemos toda la autoridad y tenemos todas las de ganar, porque Cristo Jesús ya venció por nosotros. Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él
y le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. Fíjate qué interesante. Los demonios sabían que si Jesús, al sacarlos, eran varios demonios, una legión podían ser 1000. Eran muchos demonios que estaban habitando dentro de esa persona, y si Jesús los sacaba y les ordenaba ir al abismo, quiere decir que les quitaba de poder estar en la tierra y hacer sus maldades. Que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Más adelante en el versículo, sabemos que el hato de cerdos se despeñó y los cayeron al agua y todo. Y en el versículo 35 dice: y salieron a ver la gente lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Se quedaron impresionados. Ese miedo es como temor de Dios, como, oye, aquí ha pasado algo sobrenatural y este hombre ha vencido, ha demostrado poder y autoridad sobre demonios inmundos. ¡Wow! Pero impresionante que el hombre endemoniado estaba en su cabal juicio y estaba sentado a los pies de Jesús. Ya estaba siendo discipulado. Una persona que esté oprimida por el enemigo, de alguna manera, es una persona que el enemigo está sacando de lo que Dios le quiere dar a esa persona. ¿Qué pretende entonces Satanás? ¿Por qué Satanás se empeña en hacer lo que hace? Tenemos que entender que hay dos reinos, y la Biblia lo deja muy claro desde el principio. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Y echar fuera demonios es una evidencia de estos dos reinos. Y a Satanás quiero que sepas que no le gusta nada cuando los hijos de Dios empezamos nuestras batallas espirituales y empezamos a echar demonios. ¿Sabes por qué a Satanás no le gusta eso? Porque ahí queda en evidencia que él tiene menos poder que Dios y que los hijos de Dios, a los cuales se nos ha dado el poder de Dios. Cuando tú echas un demonio, Satanás queda avergonzado. Se queda en evidencia que él no tiene el control de las cosas, ni tiene un poder absoluto. El que es todopoderoso es Dios. Otra cosa que le molesta a Satanás cuando nosotros sacamos demonios es que se ponen en evidencia sus planes. ¿Cuáles son los planes del diablo? Juan 10:10. Hurtar, matar y destruir. El diablo quiere hacer eso. Y cuando nosotros sacamos un demonio, los planes de Satanás se descubren. Y a Satanás le encanta trabajar en oculto, en lo secreto, para que no se descubran sus planes. Satanás no quiere que tú y yo, está asustado cuando un cristiano se decide a hacer guerra espiritual por su vida, por su casa, por su iglesia, por su ciudad, por sus discípulos. Cuando un cristiano toma conciencia de la lucha espiritual, el diablo dice, vienen problemas serios, porque va a ser descubierto, va a ser sacado, va a ser avergonzado. En Mateo capítulo 12 encontramos otro pasaje bien interesante. Mateo 12 del 22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Este es otro caso. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el Mesías? ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso era lo que los fariseos religiosos, que todo lo hacían por la vista, por el oído, por el conocimiento, pero no tenían revelación. Ellos decían, si este hombre, Jesús de Nazaret, es capaz de echar un demonio, es porque él es del equipo de los demonios. Es por Belcebú que él puede echar a los demonios. Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo
es asolado. Ojo, y aquí hay un principio que sirve para la iglesia también, sirve para el matrimonio, sirve para las familias. Un reino dividido, tu matrimonio es un reino pequeño, tu familia es un reino un poquito más grande, tu célula, tu iglesia, la nación. Un reino dividido no puede permanecer, es asolado, está debilitado hasta tal punto que va a ser arrasado por algún enemigo. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hay problemas en tu hogar, mira a ver cómo está la división, cómo estás de dividido con tu cónyuge, en dónde está la fricción que os ha separado. ¿Están divididos tus hijos contra ti, tú contra tus hijos? ¿Dónde está el elemento de división? Porque el enemigo ha conseguido meter una cuña y la está clavando para que cada vez haya más separación. ¿Dónde está la división? ¿Dónde se produjo eso? ¿Sabes qué? La mayoría de los casos de división se arreglan de una manera, y es humillándonos a nosotros mismos. Humillándonos a nosotros mismos. En cierta ocasión, Absalón, el hijo del rey David, estaba levantando murmuración contra su padre. Los que habéis leído esa parte de la Biblia dice que Absalón se ponía a las puertas de Jerusalén. Y cuando la gente venía para ver al rey y traer asuntos delicados para que el rey juzgara qué había que hacer, Absalón empezaba a murmurar contra su padre. Y él empezaba a decir, no, aquí el rey nos va a hacer mucho caso, si yo fuera el rey os haría caso, yo tengo la solución a vuestros problemas, este rey no os considera, no os está tratando bien, yo lo haría bien. Ojo, y la gente empezó, como dicen en Colombia, a mamarle gallo, ¿no? La gente empezó a considerar lo que estaba diciendo Absalón. La gente empezó a prestar atención. Y en un momento dado, cuando la separación entre David y Absalón fue muy fuerte, y Absalón quería venir y dar un golpe de estado, David, el rey, decidió no luchar contra su hijo. David, el rey, siendo el rey, legalmente puesto por Dios, con toda la autoridad de Dios, dijo en su corazón, me voy a humillar, voy a evitar la guerra con mi hijo, por amor a la casa de Israel, por amor a Dios. Yo no voy a permitir que las naciones de alrededor vean el reino de Israel dividido, hecho un escarnio, deshonrando el nombre de Dios. Y él decidió salir sigilosamente de la ciudad y marcharse y evitar esa división tan fuerte que Absalón estaba provocando. La historia al final puso, no la historia, Dios al final puso a cada uno en su lugar, y Absalón murió y David fue repuesto al trono, pero el rey David evitó los comentarios de todas las naciones de alrededor favoreciendo una guerra contra su hijo. Él dijo, no, o sea, yo me humillo, yo me bajo. Todas las divisiones se arreglan humillándose. Matrimonios que se separan, parejas que se rompen, es 100% por el orgullo, por no querer perdonar, por no querer pedir perdón, por no asumir mi cuota de responsabilidad, sino que estar exigiendo al otro que asuma su cuota de responsabilidad. Cuando las partes se humillan, siempre va a haber acuerdo. Y de esto hablaremos un domingo entero, de cómo la división en la iglesia debilita a la iglesia hasta niveles peligrosísimos que hacen que el mundo espiritual del enemigo invada la iglesia y destruya la iglesia. Pero hablaremos de eso otro domingo. Jesús lo que está diciendo aquí es un principio que los propios fariseos no habían pensado mucho. Y me estoy acordando de algo que ocurrió en estos días. Me dice Marcos, que está en Madrid, él vive en Madrid, y estaba en una competición deportiva, y se acerca un chico y le dice, oye, yo te conozco,
Dice, pues no sé, yo soy el sobrino de Vicky. Dice, claro, yo conozco a tu familia. Dice, tus padres son curas, ¿verdad? Ese es uno que no pensó mucho. O sea, si son curas, pues no pueden ser padres, ¿no? Pero bueno, estos fariseos tampoco pensaron mucho. Ellos dijeron, no, este echa a los demonios por Belcebú. Y dice Jesús, pero vamos a ver, hijos míos, si un reino está dividido, es imposible que permanezca. ¿Cómo va a permitir Satanás que venga alguien y supuestamente en nombre de Satanás eche a otros demonios? Pues eso es un reino dividido, eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo pues va a permanecer un reino así? Dice, si yo echo fuera a los demonios, versículo 27, por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, no eres tú, es por el Espíritu Santo que habita en ti, es por el Espíritu de Cristo que habita en ti. Si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí vemos una manifestación del reino de Dios. Es evidente cuando hay lucha espiritual y salen los demonios que el reino de Dios ha llegado allí, a esa vida, a esa persona, a ese matrimonio, a esa iglesia o a esa nación. Allí está el reino de Dios, se ha manifestado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que algunas veces los hijos de Dios estamos tan entretenidos en otras cosas que se nos olvida hacer guerra espiritual. Y lo que está diciendo Jesús es que si tú no estás con Él en esa batalla, tú estás perdiendo el tiempo, estás estorbando. Si tú vas a la guerra y va un grupo de soldados a la guerra y están ahí y de repente hay uno que no sabe cómo se montan las balas ahí, el cartucho y cómo se pone, y los demás le van a decir, quita hombre que nos estás estorbando, tú eres un incordio aquí, vete allí a la logística, vete a la cocina y preparas la comida para cuando volvamos del combate. Pero en el combate hay que combatir, hay que pelear. Entonces, ¿qué quiere hacer el diablo? El diablo quiere, por un lado, que los no creyentes sigan siendo no creyentes, no crean jamás y no se salven. Y él va a tratar de hacer sus maldades de manera que los no creyentes tampoco sepan que es Satanás el que está haciendo sus maldades. Es decir, si el diablo se mostrara como diablo, mucha gente diría, bueno, si existe el diablo, también tiene que existir Dios. Si existe Satanás, tiene que existir Dios. Entonces, el diablo hace que la gente no le atribuya a él, la gente no creyente, no le atribuyan a él las maldades. Pero les presenta algunas cosas alternativas a la fe. Entonces, para que la gente no crea en Dios, les presenta el ocultismo, les presenta filosofías, hace que la gente crea en la reencarnación, hace que la gente crea en el karma, que vean Spiderman y se crean toda la brujería que sale allí. El diablo presenta un abanico de cosas aparentemente espirituales, pero evidentemente él no se muestra detrás de todo eso, con toda su maldad, porque si no, nadie querría. Si pudiéramos ver a Satanás y ver el corazón de Satanás, nos daríamos cuenta de la maldad intrínseca que hay en él y nadie le seguiría. Entonces Satanás presenta todo ese tipo de cosas, que la gente vaya detrás de cosas que aparentemente son hasta buenas, como el humanismo, el ecologismo. Tú sabes que todo eso son invenciones de Satanás para distraer a la gente de Dios y que no puedan ver a Dios ni descubrir a Dios por ninguna parte. ¿Sabes que una de las últimas cosas que está promoviendo el diablo, pero intensamente, y tenemos que estar alerta con estas cosas, es el multiverso? ¿Cuántos saben lo que es el multiverso? Ni idea, los jóvenes solamente. Los que han visto Spiderman. El multiverso es una teoría, una filosofía donde se nos está diciendo que hay muchos universos, como que no hay una sola creación,
sino que hay diferentes creaciones y que la gente puede pasar de una creación a otra y ser una cosa en una creación y ser otra en otra creación. Y bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito suena eso, pero eso no es real. La creación es la que Dios ha hecho y es la que está descrita en su palabra y es la que hay. Entonces, el enemigo siempre está inventando cosas para que la gente no crea y se salve. Para que la gente no sepa que hay un Dios que los ama, que dio a su Hijo por cada uno y crean en Él y se salven. Y inventa un montón de parafernalias alrededor. Que si la madre naturaleza, que si, etcétera, etcétera. En la antigüedad fue la mitología, toda esa idolatría que había. Pero es que hoy en día se han cambiado, quizá el dios Jano, ya pues no hay estatuas del dios Jano, pero qué sé yo, nos comemos las uvas de la suerte o ponemos una maleta detrás de la puerta en Nochevieja y cosas así. Y la gente va detrás de todo eso. Ahora, ¿qué quiere hacer el enemigo en los creyentes? ¿Tú crees que el enemigo quiere hacer algo en tu vida? ¿Tú que eres creyente? ¿Tú que eres salvo? Y espero que seas salvo porque has nacido de nuevo. ¿Qué crees que querrá hacer el diablo en tu vida? ¿Crees que los planes del diablo de hurtar, matar y destruir son solo para los no creyentes? Evidentemente no, son también para los creyentes. El diablo no puede deshacer tu salvación. Escucha esto, por favor. El diablo no puede destruir, ni robar, ni matar tu salvación. Tú eres salvo, eres justo, eres hijo desde el momento que naciste de nuevo y eso nunca va a cambiar. Quiero que lo sepas, quiero que lo tengas claro en tu mente y en tu corazón, que por la revelación del Espíritu Santo hoy salgas de aquí sabiendo que eres hijo, que eres hija de Dios, si has nacido de nuevo, y eso nunca va a cambiar. Ahora, lo que sí puede cambiar es la cantidad de fruto que tú des, la cantidad de gloria que tú le des a Dios, que vivas dentro o fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Eso sí lo puede trastocar el diablo, por supuesto que sí. Que no te apropies de toda la verdad de Dios para tu vida y que tú vivas como si no fueras un hijo de Dios, siendo un hijo de Dios. Lucas 22, del 31 al 34. Mira lo que dice. Lucas 22, del 31 al 34. Y quiero que tomes nota de esto porque esto nos habla de cómo muchas veces el diablo va a tratar de afectar nuestra alma y nuestro cuerpo, que son las dos partes de nuestro ser que él puede tratar de martillear y de atacar. Nuestro espíritu no. Dice que estaba el Señor con sus discípulos, le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El zarandeo del trigo es algo vigoroso, no es como, lavaré, no. Un golpe, es un zarandeo. Pero yo he rogado por ti, esa es nuestra garantía. En toda batalla, en toda situación, tú tienes un abogado, tú tienes un intercesor, un intermediario entre Dios y tú, que es Jesucristo. Él continuamente está rogando por ti, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le estaba profetizando a Simón: vas a meter la pata, vas a caer estrepitosamente, en ese zarandeo vas a resultar afectado, pero he rogado por ti que tu fe no falte, para que esa fe siempre, siempre te haga volver a Dios. Como el hijo pródigo, ¿recuerdas? Como el hijo pródigo, exactamente igual. Jesús le estaba diciendo a Pedro: te vas a alejar, vas a caer, vas a tropezar, vas a pecar, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, para que tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Él le dijo: Señor, acuérdate que Pedro era muy impulsivo. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Ahí está Pedro pintado. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué cosa tan impresionante. O sea, Pedro iba a meter la pata, hablando suavemente, iba a tener un tropiezo serio, iba a tener un tropiezo que le iba a llevar a la depresión, a la angustia, a una decepción consigo mismo peligrosa. Pero Jesús, antes de que eso suceda, ya había rogado por Pedro para que no le faltara la fe, para que en ese momento crítico, cuando los sentimientos te invaden y todo lo ves negro, oscuro y estás hundido en un pozo, para que en ese momento lo que valga sea la fe y no los sentimientos. Porque ahí está una de las principales armas del diablo. Yo le llamo la desacreditación de los cristianos. La desacreditación de los cristianos. Cuando tú pecas, cuando tú le fallas a Dios y te sientes mal. Y estoy hablando aquí de cristianos que no viven alegremente pecando, sino cuando tú pecas y tú dices: ¿cómo he podido fallarle a Dios? ¿Cómo he podido volver a caer en lo mismo? ¿Cómo he podido repetir este error? Y te duele y estás mal y quizás te quitan las ganas de orar y estás deprimido y no te apetece venir a la iglesia y no le quieres ni contestar la llamada a tu líder y dejas de hacer las tareas del Conéctate y estás ahí: ¡ay, cómo he podido fallar! Y otra vez. Y ahí está el diablo, ahí mismo está el diablo zarandeándote. El zarandeo no es solamente cuando estás enfrentando la tentación. El peor zarandeo es después de haber caído en la tentación. Cuando viene esa tormenta de sentimientos que te hacen creer que Dios ya no tiene sus ojos sobre ti, que Dios ya no escucha tus oraciones, que Dios ha dejado de considerarte alguien especial, que no merece la pena orar, que no merece la pena intentarlo otra vez. Y ahí viene esa tormenta, ese tsunami de sentimientos negativos, deprimentes, tristes, angustiosos, que te hacen creer que tú estás descalificado, por supuesto para la batalla espiritual, pero más allá, simplemente para pedirle perdón a Dios otra vez. Y ahí está el diablo: tú no vales, estás lejos de Dios, has fallado, no te vas a poder levantar, no merece la pena que lo intentes. Y sabemos de hijos de Dios que están hoy en día en esa situación. Quizás están aquí sentados, quizás no han venido hoy a la iglesia, quizás están conectados porque les da vergüenza ir a la iglesia. Están viviendo bajo el estigma de Satanás. Están viviendo en este momento esa desacreditación del diablo. Tú no sirves, tú no vales. Ahora, quiero leer para terminar. Primera de Juan 3. Y si alguno en algún momento de su vida está viviendo este proceso, este zarandeo del maligno, esta desacreditación brutal del enemigo, yo te invito a que leas las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, porque allí Dios y el Espíritu Santo te va a recordar una y otra vez lo inmutable de su amor, lo irreversible de su salvación sobre tu vida, para que no te dejes engañar. Y dice Primera de Juan 3, del 1 al 9. Quiero por favor que lo leas con mucha atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es Dios el que te llama de esa manera. No es otra persona, es Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, di conmigo, somos hijos de Dios.
Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Y aquí empieza algo que quiero tratar de explicarte porque no es sencillo. Algunos no entienden aquí lo que el apóstol está diciendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Escucha esto. Y no hay pecado en Él. ¿En quién? En Jesús. En Jesús no hay pecado. En Jesús no hay pecado. Quiero que te quedes con esa verdad. En Jesús no hay pecado. No lo hay. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Yo sé que la cabeza de algunos está ahora como hay un cuelgue intelectual ahí. Esto es por fe, queridos hijos de Dios. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, claro, alguno dirá, oye, pero yo la semana pasada mentí, o la semana pasada vi pornografía, o la semana pasada tuve envidia, qué sé yo. Entonces, ¿cómo aplica esto aquí? Porque yo soy hijo de Dios, pero sí he pecado. Vamos a seguir leyendo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí nos aclara un poquito más. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, vive practicando el pecado, acusando, etcétera, etcétera. Él es el acusador de los hermanos. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Se va aclarando un poquito, ¿verdad? Y aquí viene algo que a mí me ha impactado en estos días. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Vamos a leerlo todo seguido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu ha nacido de nuevo. Mi espíritu ha nacido de Dios. En mi espíritu no puede haber pecado. Es imposible, porque mi espíritu ha renacido por la simiente. La palabra en griego allí es el esperma. La simiente de Dios es la que ha hecho que mi espíritu nace de nuevo. Es imposible que mi espíritu se corrompa. Imposible. Puede estar rodeado de pecado, puede estar en un ambiente de pecado, pero mi espíritu no peca. Es imposible. Ahora, mi cuerpo y mi alma, que todavía no han sido regenerados, Pablo decía, hallo esta ley en mí, que el pecado mora en mí. Ahora, si el pecado moraba en Pablo, no era en su espíritu, que ya había renacido de la simiente de Dios. El pecado moraba en sus miembros. Él sentía envidia, él quería venganza, él, como él mismo describe, hay cosas que no quiero hacer y las hago. Y él hallaba esa conclusión: el pecado mora en mí, pero no soy yo, no es mi espíritu, no es mi nuevo hombre, es el pecado que mora en mí. Me acuerdo una vez que estábamos en Israel y estábamos en las barquitas esas que bajamos por el río Jordán y tenemos un día así de diversión, y estaba Pat, que en paz descanse, y Porfirio, que en paz descanse.
estaban los dos ahí en una barca con más, cada uno en una barca, y bueno, y entonces empezaron a tirarse agua, empezamos a divertirnos ahí, y en una de esas Pat se bajó de la barca al río, cubría poco, ¡pum! Y le volcó la barca a Porfirio, y el hombre se quedó allí debajo de la barca, estaba ahí medio y entonces cuando sale Porfirio del agua dice, pero Pat, ¿qué has hecho? Dice, no he sido yo, es el pecado que mora en mí. Ese era Pat, ¿no? Es el pecado que mora en mí. Bueno, así decía Pablo, es el pecado que mora en mí, no lo puedo evitar, pero ese pecado ya no afecta mi espíritu. Tu comunión con Dios no tiene por qué verse afectada. Y esto no es carta blanca para pecar, evidentemente, porque lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que no vivas practicando el pecado, porque entonces quiere decir que tú no has nacido de nuevo. Si el pecado es un deporte en tu vida, entonces no has nacido de nuevo. Cualquier pecado, si tú todavía no has dejado de mentir, yo me lo pensaría muy bien. A lo mejor no has tenido un conocimiento revelacional de Cristo, solo cultural, solo religioso, tradicional. Estás a gusto en la iglesia porque hay un buen ambiente, porque hay gente que te quiere, que te sirven, que te llaman, que están pendientes de ti, pero no has conocido por revelación a Cristo. Porque una persona que ha nacido de nuevo no vive practicando el pecado. De vez en cuando se cae, sí. Y Pedro se cayó y Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una cosa es tropezar y caer, otra cosa es vivir en el pozo. Y el diablo, conociendo que nosotros somos salvos, va a querer arrastrarnos y desacreditarnos hasta tal punto que creamos que no tenemos nada que hacer ya en el reino de los cielos, que no podemos servir, que no podemos evangelizar, que no podemos orar, que no podemos ministrar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Porfirio Martínez, precisamente este pastor mexicano, él decía que nosotros no pecamos. Me acuerdo hace varios años, como 4 años o 5, que él nos compartía eso allí en el redil, y yo decía, a ver, Porfirio, un momento, ¿cómo que no pecamos? Que yo peco, yo me conozco y yo peco. Y decía, no, nosotros no pecamos, peca nuestra carne. Digo, qué fácil, ¿no? Pero para que entendamos esto, el punto importante aquí es que no dejes que el diablo te desacredite. Vas a pecar, sí. En algún momento vas a tropezar, vas a caer, vas a defraudarte tú mismo, pero no dejes que la desacreditación del diablo te haga vivir en un pozo. Levántate, apropiate del perdón de Dios. Apropiate del perdón de Dios. El apóstol nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia. Y como a Pedro, nos restaura para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces hay muchos cristianos que han dejado las batallas espirituales porque creen que a causa de algún pecado ellos ya no tienen autoridad, no tienen poder, no tienen nada que hacer en ese terreno. El diablo les tiene comido el coco, les ha minado la moral y les ha hecho creer que están desacreditados. Pero la palabra de Dios dice que si tú has nacido de nuevo, tu espíritu no puede pecar más. Es tu carne. Claro, si un hijo de Dios peca y se cree esa mentira del diablo de que ya no hay nada que hacer, de que ya son tantas veces que ha caído en el mismo pecado, y a lo mejor es una vez al mes, y a lo mejor es cada X tiempo que se tropieza, y llega un momento que cree que no, que ya no, que nunca va a crecer, que nunca va a poder tener discípulos, que nunca va a poder hacer algo más para Dios. Y en ese momento, si tú no te apropias del perdón de Dios, si tú no crees por fe que has sido lavado, perdonado, que eres hijo y lo sigues siendo, claro, es muy probable que tú acabes esclavizado a un pecado y que acabes en un deterioro grave.
También nos dice la palabra de Dios que algunos, habiendo conocido el camino de la justicia, dice, mejor les hubiera no haberlo conocido, porque se dejaron engañar a tal punto que viven peor que antes de haber conocido a Cristo. Aquí y ahora. No te dejes engañar. Cuando el diablo venga a decirte, has fallado, ¿cómo es posible? Dios no te ama, Dios ya no se le agotó la paciencia contigo. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. ¿Cuánta gente me cuentan los que salen a evangelizar que ven en la calle? Yo era cristiano, yo iba a una iglesia, yo dirigía un grupo, yo en mi país, yo hacía, yo lo otro. Y aquí están viviendo en un pozo de pecado porque se han creído toda la basura, desacreditando sus vidas que les ha dicho el diablo. Y solamente tendrían que hacer así, volverse a Dios, apropiarse de la verdad de Dios por fe, porque todo es por fe, y volverían a retomar el llamado que Dios les había hecho. Yo lo que quiero es que los que estáis aquí hoy escuchando esta predicación, si alguno está en ese punto donde ha llegado a creer que ya Dios no lo puede usar, yo quiero orar por ti hoy. Y si alguno en algún momento de su vida está arandeado, que lo vas a hacer, porque siempre va a llegar las pruebas a nuestra vida, no dejes que el diablo te engañe. No dejes. La vida de la gracia es tan asombrosa que a veces nos cuesta recibirla. Pero la gracia significa que tú no tienes que pagar nada, absolutamente. No tienes que hacer un redoble de esfuerzo para recuperar lo que habías perdido. No, la gracia es siempre gracia, continuamente gracia, en cualquier circunstancia gracia. ¿Oramos? Vamos a orar entonces. Ponte en pie, por favor. Señor, y en esta mañana clamamos para que tú te lleves de este lugar todo entenebrecimiento, toda opresión del maligno, toda oscuridad, tinieblas, somnolencia, tristeza, depresión. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que abras los cielos y despejes los ambientes espirituales en esta congregación, sobre la vida de cada uno de estos hijos y de estas hijas tuyos, Señor. Hoy te pido, Señor, que toda mente sea hoy liberada para poder tener la revelación que viene de ti. Señor, que todo bloqueo sea quitado en el nombre de Jesús. Que toda depresión se vaya en el nombre de Jesús. Espíritus de incredulidad salgan de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritus de anticristo, religiosidad, fariseísmo salen de este lugar ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú reprendas por nosotros a todo espíritu engañador, a todo espíritu que ha hecho creer a tus hijos que no valen para nada, que no son dignos de ti. Todo espíritu que ha colocado estigmas de indignidad en la mente, en el corazón de tus hijos. Señor, yo te pido que tú lo reprendas y que cada uno de los que están aquí, cada uno de los que nos ven por internet, hoy puedan, por tu espíritu, por el Espíritu de Dios, tener una revelación clara de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. No un bebé que está en una cunita, Señor, como muchos lo ven en estos días, sino uno que está sentado a la diestra del Padre con todo el poder otorgado a Él para tener dominio sobre todas las cosas. Aquel por quien fueron creadas y para quien fueron creadas todas las cosas. Aquel que vino una vez a morir por los pecados de toda la humanidad y que fue levantado de los muertos con poder. Fue llevado al cielo, exaltado hasta lo sumo. Aquel que volverá en gloria para reinar sobre toda la tierra con sus santos, con su santa iglesia.
Señor, yo te pido que tú reveles el nombre de Cristo, la autoridad de Cristo, la obra de Cristo, la gloria y el poder de Cristo a cada uno de los que están aquí hoy. Señor, te pido que desalojes toda mentira de nuestros corazones. Señor, te pido que expulses de este lugar a todo enemigo de la verdad, a todo enemigo de la iglesia, a todo enemigo de Cristo. Te pido que expulses de este lugar, Señor, toda falsa doctrina, todo espíritu engañador, todo espíritu de falsa profecía, todo espíritu que nos lleva a estar divididos, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú eches de este lugar toda presencia demoníaca, Señor, y que los que están aquí hoy puedan levantar su corazón, su mirada a ti, y en el espíritu puedan clamar como aquel hombre: ayuda a mi incredulidad, Señor. Creo en ti, creo que tú me salvas, creo que tú me perdonas, creo que tú me limpias, creo que tú has hablado hoy por tu palabra, creo que tú me das armas espirituales, creo que la liberación es el pan de los hijos, Señor. Hoy me levanto, igual que Pedro, Señor, se volvió a ti, volvió y fue restaurado a su llamado, y fue el hombre para el cual tú lo habías apartado para ser el apóstol a la nación de Israel. Señor, creo que tú hoy restauras vidas, creo que hoy restauras el llamado, creo que hoy tú restauras a los que se han humillado, a los que se han bajado delante de ti y han reconocido su maldad, su error, su debilidad, su necesidad total de ti. Señor, hoy te pido que tú los afirmes, que tú los levantes, y que como iglesia tú nos permitas en este año 2022, en este periodo que comienza para los hombres, Señor, también para nosotros. Te pido que tú nos permitas en este año ganar todas las batallas espirituales, Señor, y la única manera que podremos hacerlo es estando humillados delante de ti. Por eso hoy nos bajamos, por eso hoy honramos tu nombre, por eso hoy sabemos, creemos que no es en nuestras fuerzas, es con tu Santo Espíritu, que no es con nuestras habilidades, es por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Señor, trae fortaleza al que se debilitó, trae claridad en la mente a aquel que está oprimido. Señor, llévate toda confusión de rostro, llévate, Señor, toda altivez, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y que como iglesia podamos cumplir con el llamado que tú nos has encomendado, y cada uno de nosotros, tal y como dice tu palabra, el que es cabeza, el que es mano, el que es ojo, el que es pie, cada uno haciendo su función, Señor, podamos avanzar como un ejército unido, como un ejército bien sincronizado. Señor, que sea así por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Saca, Señor, en esta mañana de las tumbas, de los pozos de desesperación, aquellos que están allí hundidos, aquellos que el enemigo consiguió anclar y hundir en esos lugares. Señor, que vean la luz, que salgan para arriba, que miren al cielo de donde viene su socorro, que invoquen tu nombre, y que por tu Espíritu, Señor, sean afirmados, reafirmados, sean repuestos a sus lugares de batalla. Los que habían abandonado sus armas, hoy las tomen otra vez. Los que habían dejado su armadura, hoy la revistan otra vez sobre ellos. Señor, los que habían dejado de orar, hoy empiecen a clamar otra vez. Señor, los que se habían desviado del camino, hoy sean vueltos a la senda de justicia, donde son enderezados, donde son corregidos, donde son disciplinados, y allí dan fruto y crecen al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, que así sea sobre la vida de estos hijos tuyos. Yo los bendigo, Señor, los que están aquí, los bendigo, y como dice tu palabra, Señor, que crean y que puedan caminar, como dice tu palabra, con toda bendición espiritual allí en los lugares celestiales, Señor, pero estando en la tierra. Señor, que todos los que nos están viendo hoy desde casa y no están aquí porque se sentían indignos, comiencen hoy a tomar tu verdad para sus vidas y sepan que son hijos de Dios, amados, aceptados, enriquecidos por tu Espíritu, con un llamado especial, único, que nadie más podrá cumplir, y que solo ellos han sido ungidos para cumplirlo.
Señor, gracias. Bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación, bendigo a las familias aquí representadas, bendigo a los que están en sus casas, Señor, y que tú puedas ver una iglesia unida para avanzar en este año en tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.